Hola, te habla Alejandra Vallejo Nájera en Los resortes de tu conducta. ¿Y qué tiene que ver la conducta con la ópera? ¿Acaso es tu primera cita en la ópera? Porque si no lo fuera, quizá lo sabrías. Pero en cualquier caso, tenemos hoy un programa, yo creo que es como un Rolls Royce. Siempre se lo digo a él. ¿Por qué un Rolls Royce? A los que les gusta la ópera les va a encantar el programa. Y a los que va a ser su primera cita con la ópera, a lo mejor se dan la oportunidad de que les guste. La ópera es que resulta que supera la vida misma. Todos usan maquillaje, cantan sin parar, las mujeres hacen papeles de hombre y la gente de 45 años actúa en papeles de adolescentes. En la ópera todo, absolutamente todo, tiene que ser sublime y este es el problema, porque las voces, la música, la escenografía, el argumento, el vestuario, los efectos especiales, la iluminación, todo tiene que ser perfecto y si algo falla, la cosa se desmorona. Si eres novato no te preocupes, porque incluso los snobs necesitan ayuda para enfrentarse a la ópera, aunque desde luego no lo reconocen. Las que más gustan suelen tener melodías pegajosas que pueden incluso tararearse de inmediato. Cuentan buenas historias en las que se suceden las más altas y las más bajas pasiones. Amor, odio, codicia, amistad, celos, estupro, alegría, sexo sucio, sexo limpio. Ninguna escena en la ópera es superflua. Una psicóloga como yo va a la ópera y se forra observando patologías. Y lo mejor, resulta que sabes más de lo que crees, porque seguro que alguna melodía te salta de vez en cuando en el cerebro. Y si aún no le has cogido el gusto, no te preocupes. En el programa de hoy quizá empieces a hacerlo.
Ricardo de Cala, ¿quién mejor que tú para iniciarnos en esta cita con la ópera? ¿Cuántos años llevas en Radio Nacional de España enseñando ópera? Pues una barbaridad, la verdad es que no me acuerdo. Yo creo que un cuarto de siglo de vida. Pues probablemente. ¿A que sí? No los llevo contra, pero vamos, de 20 años para arriba. De 20 años para arriba, donde además de colaborar en Radio Nacional de España enseñando a todo aquel que quiere acercarse a este mundo, pues también das cursos, porque tienes esa capacidad docente de entusiasmar a los que no sabíamos y queremos aprender, o a los que no sabemos, y al mismo tiempo fascinar a aquellos que les gusta la ópera. Tengo aquí una serie de preguntas que han hecho algunas personas no iniciadas en la ópera y que se plantean. Una de ellas es si es mejor la ópera italiana o la ópera alemana, así como para empezar. Bueno, vamos a ver, mejor o peor no hay ninguna. Las óperas buenas son las buenas y hay grandes obras alemanas, italianas, francesas, rusas, checas, polacas. O sea, la ópera se la inventaron los italianos, se la inventaron, parece ser, o por lo menos esta es la historia oficial, en el Palacio de Mantua. El músico que tenían a su servicio los Gonzaga, que era nada más y nada menos que Claudio Monteverdi, y entonces aglutinó una serie de artes en algo que podía haber salido fatal. Lo normal es que hubiera salido fatal, porque puso allí teatro, poesía, música, canto, una orquesta, pero los milagros existen y esto salió maravillosamente bien. Entonces, ese inicio italiano marca a la ópera durante varios siglos, hasta que llegan los nacionalismos en el XIX y entonces cada uno toma un camino diferente. Quizás son más sencillas porque están más próximas a nuestra cultura y porque las hemos oído más. Algunas óperas italianas, pues no sé, Rigoletto, Tosca, Bohème, Madame Butterfly, por citar algunas, seguro que hay más. Pero también, imagínate, Carmen, que es una ópera francesa. ¿Quién no ha oído la abertura de Carmen o la canción del toreador? Es algo... colectiva de Occidente, pero Wagner, qué horror Wagner, pero todo el mundo conoce la cabalgata de las Valquirias y tampoco hace falta invadir Polonia, como decía Woody Allen, sí, en aquella boutade que se hizo famosa, porque además Wagner tiene momentos líricos extraordinarios. También conoce muchísima gente el coro de peregrinos de Tannhäuser, aunque no sepa que lo conoce. Se ha utilizado en publicidad, pues no sé si era para vender un caldo de carne o una becquerel. Lo que conocemos nos resulta más sencillo porque está dentro, tú que eres psicóloga, de nuestro círculo de confort, pero salir del círculo de confort es fascinante. Bueno, en este momento, claro, me has dado pie. Esta no es una pregunta que hace la gente, pero te la hago yo, porque yo sé que tú, además de ser un gran entendido en ópera, eres un gran pensador y te gusta la filosofía. Yo creo, Ricardo, no sé,
No sé. ¿Verdad? Pues te lo agradezco mucho. Bueno, pues es que es verdad. Creo que la sociedad actual en la que vivimos tú y yo y tantos que nos escuchan, hemos pasado de ser Homo sapiens a Homo consumens. Hay como una especie de compulsión que yo noto a raíz de la pandemia aún más acusada de no detenerse en nada. Entonces, claro, la ópera va, o el disfrute más bien de la ópera va completamente en contra de eso. Casi todas las cosas que son remuneradoras requieren un esfuerzo previo. Y no solo la ópera, el arte en general requiere un esfuerzo previo. Si tú te plantas delante de una catedral gótica sin saber nada ni del gótico, ni de arte, ni de arquitectura, ni de haber leído nada sobre esa catedral, pues lo más que podrás decir probablemente es qué bonito. Pero sin embargo, si te preparas la catedral o el cuadro que vas a ver, o la sinfonía o la ópera que vas a escuchar, vas a poder sacarle muchísimo más partido. Y ese es el auténtico carpe diem, es exprimir lo que la vida nos ofrece, pero exprimir no está alejado de la carencia de esfuerzo. No hay nada más fascinante que pueda hacer un ser humano que aprender. El descubrimiento de una nueva ciudad, de una nueva persona, de algo que no conocemos, es lo más fascinante que podemos hacer los seres humanos. ¿Cómo enfrentarse a algo que se considera elitista, que cuenta historias que no están de moda? Y yo creo que sí, están de moda en muchos sentidos, pero bueno, la gente pues, que no le gusta la ópera o que no se ha dado la oportunidad de enfrentarse a la ópera piensa que es un tema elitista, que no tiene dinero para acceder a los teatros. ¿Tú consideras que una persona que se enfrenta por primera vez a la ópera debería de entrada ir a un teatro de ópera, o quizás mejor idea escucharla en casa con esa disponibilidad que tenemos ahora para hacerlo? Bueno, me has planteado varios temas, así es Sí. que vamos uno por uno. Ir al teatro, sin duda. La ópera está pensada para escucharla en el ámbito teatral y para disfrutar de las voces en directo, de la orquesta en directo, de la ejecución escénica, de todo lo que ello tiene. La grabación es un sucedáneo, puede ser incluso un buen sucedáneo. Nos puede ayudar a descubrir a cantantes que ya no están en activo, un montón de cosas, nos brinda un montón de opciones, pero la ópera hay que verla en el teatro. Segundo, las historias no tienen nada que ver con lo de ahora, niego la mayor. Coge, por ejemplo, Rigoletto. ¿Qué es el duque de Mantua? Un seductor, un tipo que salta de mujer en mujer sin pensar en lo que sucede. Tíos como estos veo yo en la calle, los que quieras. Ya. ¿Quién es Rigoletto? Un acomplejado. En este caso es un acomplejado social, y para que sea más evidente para el público, Verdi y Piave y Víctor Hugo le pusieron una joroba a Rigoletto para demostrar que era alguien deforme, un acomplejado, alguien que no se integraba, alguien que la sociedad rechazaba, que tiene odio hacia el entorno que le rodea, hacia su trabajo de bufón, hacia el entorno que le rodea del que vive, y es servil, pero es un servil lleno de odio. Estos tipos también los vemos por la calle. ¿Y quién es Gilda? Gilda es una señora, una chica ingenua, muy joven, que se enamora de uno que no le conviene, incluso cuando se entera que no le conviene, sigue enamorada de él. Este personaje también existe en el mundo actual. Y cojas la ópera que cojas, ¿por qué son clásicos? Son clásicos porque retratan cosas que son atemporales. Por eso son clásicos. Entonces, la historia de Rigoletto es perfectamente actual. ¿Dónde hay que disfrutarla? En un teatro. ¿Y cómo hay que aproximarse? Con tranquilidad, despacito. Es decir, lo que no puedes pretender es llegar el primer día a ver algo que desconoces, sus códigos, su forma de actuar, y disfrutar y sacarle el partido nada más llegar. No, ten calma, prepáratelo, ve poquito a poco y le irás sacando el partido. Y si eso no es lo tuyo, no pasa nada, habrá otras cosas. Pues venga, vamos a invitar a los oyentes que nunca han ido a la ópera y dicen, ¿y qué será eso? Pues a lo mejor me atrevo. ¿Cómo es eso de prepáratelo? Hoy es facilísimo, porque una de las cosas que nos brinda... ¿Para qué sirve Internet? Entre muchas cosas. Pues para satisfacer tu curiosidad. La curiosidad, que es la madre del descubrimiento, ¿no? Entonces, lo primero, te metes en Internet y tecleas el título y te va a aparecer el argumento, cuándo se estrenó, la historia, el compositor, qué hacía ahí. Es decir, vas a tener claves que te van a ayudar a disfrutar de aquello. Y luego, en YouTube, Spotify, puedes buscar los
éxitos, los grandes éxitos, lo que hoy llamaríamos highlights, es decir, los grandes momentos de la obra. No hace falta que te la escuches entera, ya la verás en el teatro. Pero si te acostumbras a su argumento, a su lenguaje musical, a los cantantes y además todo esto gratis, desde tu casa y con internet, pues cuando llegues al teatro estoy seguro de que lo vas a disfrutar más. Y luego poco a poco tú irás viendo cuáles son los senderos que vas a recorrer para ir aprendiendo cada vez más o de ese compositor o de otras obras que compuso o de aquel cantante que te gustó. Se te van a ir abriendo puertas que no vas a tener tiempo para cruzarlas todas, porque cualquier universo es infinito. Te viene a la finestra, oh mio tesoro, te viene a consolar il pianto mio. Se neghi a me di dar qualche ristoro davanti agli occhi tuoi morir voglio. No puede amarse lo que no se conoce, o sea, darte la oportunidad de irlo conociendo, y va a pasar lo mismo que con las relaciones humanas. ¿No te parece que cuando más conoces a una persona, más la amas, pero ese conocimiento tiene que ser poco a poco? Porque qué decepciones se lleva la gente cuando cree conocer a alguien, hablo de persona a persona, así, de primeras, y claro, luego descubres a la persona en su totalidad y entonces hay cosas que igual no te encajan. No, vamos a ver, el tiempo es una variable fundamental para el aprendizaje. No podemos confundir información con conocimiento y conocimiento con sabiduría. El aprendizaje requiere tiempo, es decir, la información hay que procesarla, hay que digerirla, hay que reflexionar sobre ella, hay que relacionarla con otros conocimientos que tienes, con otros conocimientos que vas a adquirir. Y eso requiere tiempo. O sea, requiere que eso se pose, se le dé vueltas. Y cuando le des más vueltas vas a llegar a otras conclusiones. No tienes que tener miedo en cambiar tus conclusiones, todo lo contrario. ¿Cómo has cambiado desde que te conozco? Oye, es que hay que ver, es que antes decías una cosa y ahora dices otra. Y hombre, vamos a ver, si en 20 años no hubiera cambiado sería para suicidarme, hombre. Claro que he cambiado, afortunadamente he cambiado y claro que voy aprendiendo cosas que voy incorporando. Pues esto es como todo. Bien, retomamos el tema de la ópera. Hemos hablado un poquito desde el aspecto del espectador. Vamos a hablar de lo que pasa en un escenario. ¿Por qué es tan difícil cantar ópera? Cantar es complicado porque requiere tocar un instrumento que todavía no posees y que además tú no escuchas. Me explico. Todo el mundo cuando graba por primera vez su voz se asusta y dice, Dios mío, ¿yo soy ese? Sí, tú eres ese. Porque lo que tú llevas escuchando toda tu vida no es la voz que escuchan los demás. Entonces, el cantante no se escucha a sí mismo. Eso es lo primero. Lo segundo, el instrumento no existe todavía. Esto es como un violín o como una trompeta. Según va aprendiendo canto, el cantante va desarrollando ese instrumento. Entonces, se va encontrando con un instrumento poco a poco. Cantar es difícil. Luego, además, hay que buscar una caja de resonancia, saber respirar, igualar las vocales, afinar. Es decir, luego viene, pero un montón de cosas que además hay que hacerlas a la vez y de forma simultánea mientras tú estás encima de un escenario.
¿Por qué la técnica de canto es tan importante? Porque eso lo tienes que asumir para cuando estés encima del escenario poder estar pendiente de representar, de hacer un fraseo musical, de representar la acción escénica, de relacionarte con el resto de cantantes. Luego, la ópera es un espectáculo muy complejo. Hay una orquesta que tiene un director, hay un director de escena que manda en la escena, hay 12 o 15 o 20 divos encima del escenario. O sea, manejar a 15 divos, cuidado, esto no es algo sencillo. Hay un coro. Todos ellos estudiaron canto para ser cantantes, muchos de ellos pretendieron ser cantantes solistas, lo mismo cabe decir de cada instrumentista de la orquesta. Hay un vestuario, hay elementos de atrezo, hay un movimiento escénico, hay que construir un personaje, hay que hacerlo musicalmente. Oye, mira, esto no se improvisa. Esto es un espectáculo complejo que es milagroso que suceda. Ahora, cuando todo funciona, o sea, cuando el milagro se produce, que no se produce todos los días, se producen todos los días milagros parciales, pero ir a la ópera, y hay de vez en cuando una de cada 100, o sea, y a lo mejor me estoy quedando corto, en lo que todo funciona es fácil. Yo he aprendido de ti que cuando un cantante está en el escenario, tiene que pasar por encima de toda la orquesta y conseguir solo con su voz, sin micrófono, llegar al último de la fila del gallinero. ¡Qué barbaridad!, ¿no? Es que no lo pensamos, los que estamos en el auditorio, pues nos parece lo normal. Una cosa que pasa es que cuando alguien está en el escenario, puesto que la orquesta se dirige hacia el público, tampoco oye la orquesta demasiado bien como la oímos el público. O sea que es un entrenamiento y una pirueta de triple salto mortal, de alguna manera. Aquí hay dos temas. Uno, la orquesta no se oye igual en el escenario que en el foso que en la sala. Y en cada teatro, además, se oye de una manera. Por poner un ejemplo extremo, estaríamos hablando del Festival House que hay en Bayreuth, donde se celebra el festival dedicado a Wagner todos los veranos. La orquesta en ese caso está enterrada debajo del escenario. La gente cuando accede a la sala no ve la orquesta. Wagner no quería que se le viera a la orquesta y enterró la orquesta debajo del escenario. No se ve ni a la orquesta, ni al director, ni a nadie. Y debajo del escenario hay una concha acústica que hace que el sonido suba por detrás del escenario, se mezcle con las voces y de ahí llegue a la sala. En ese caso, el retardo de orquesta hasta que llega a la sala es enorme y eso el director lo tiene que manejar y tiene que contar con ello, lo que dificulta mucho la dirección de la orquesta. Pero vamos, en un foso normal de cualquier otro teatro no se oye la orquesta igual en el escenario y a veces tampoco se ve bien al director, porque los juegos de iluminación, el director está ahí metido en el foso y a veces no le ves la entrada con la mano, no la ves cuando está batiendo con la batuta. Entonces, esto complica mucho la historia. Una orquesta que se ponga a tocar a todo volumen tapa al cantante más superdotado que haya en el planeta, con la voz más gigantesca que te puedas imaginar, porque la voz es un instrumento pequeño. Entonces, la voz tiene que proyectarse, tiene que buscar timbre para proyectarse y llegar a la sala. Y ese timbre es lo que va a viajar a través del aire para llegar a la sala. Y la orquesta tiene que moderar había un director de orquesta italiano que se llamaba Tullio Serafin, que fue el descubridor, el mentor en buena medida de María Callas, que decía a los músicos:
suonate piano, tocad bajito, nosotros estamos aquí para acompañar. Qué cosa más interesante, ¿eh? ¿De quién depende el que todo eso confluya, el que todos se quieran llevar bien, el que nadie quiera destacar sobre el otro? Me imagino que igual hay celos. Cuéntanos cositas. Depende, esto es como aquella frase que creo que es de Unamuno, que cuando dijo aquello de todo lo que sabemos, lo sabemos entre todos, ¿no? Qué bonito. Esto puede haber uno que diga, hola, yo soy el divo y todos trabajáis para mí. Ese concepto ha desaparecido del mundo de la ópera actual. Yo creo que afortunadamente, con su coste, porque el divo también era muy atractivo de ver. O sea, cuando de verdad había una gran voz, un gran artista encima del escenario capaz de captar y de aglutinar en su talento el alma y los corazones de todos los que estaban en la sala, pues eso era también una experiencia importante. Y ahora se trabaja mucho más en equipo. Entonces esto es, y todo el mundo lo tiene asumido. Y en un teatro de ópera, en una producción, porque las grandes producciones se ensayan durante mucho tiempo. O sea, hasta que nosotros vamos al teatro y vemos el estreno, llevan un mes y pico ensayando allí. Ya, o más, muchas veces. Habían ensayado primero con piano, primero han ensayado las voces, luego por otro lado ensaya el coro, por otro lado ensaya la orquesta, luego vienen los ensayos a la italiana, luego vienen los ensayos con un atrezo figurado, luego vienen los ensayos con vestuario. Es decir, hasta que se levanta el telón, esto es como un iceberg, ¿no? Lo que se ve es mucho más pequeño que lo que no se ve. Y entonces ahí se genera una especie de microcosmos en el que hay una hermandad, o sea, son como una especie de familia en la que funciona. ¿Qué opinas, Ricardo, de la supremacía que le está dando el público actualmente, y me imagino que los que pues diseñan los programas de ópera, la supremacía a las puestas en escena sobre la calidad de los cantantes o sobre el valor de los propios cantantes, que son, en definitiva, lo que justifica que la ópera sea ópera y no sea, pues yo qué sé, un espectáculo de otro tipo? Donde tú y yo, por cierto, juntos fuimos a una flauta mágica que a la Reina de la Noche la subían por el aire, me acuerdo, era por el aire, y tenía que los no sé cuántos fa sostenidos cantándolos por el aire cuando lo que necesita. 4 fa naturales sobre agudo. Pues eso, lo que necesita es apoyar bien en el suelo para proyectar la voz. El espectáculo operístico a lo largo del tiempo ha evolucionado. Y una de las cosas que han evolucionado del espectáculo operístico es la parte teatral, la parte escénica. Desde el punto de vista de... ¿Por qué ha evolucionado eso? ¿Por qué? ¿Es que el público lo demanda? ¿Es que el público... Nosotros, los cantantes estos maravillosos que había en los años 30, en el periodo de entreguerras, que hubo una edad dorada del canto, eran unas voces tanto en el repertorio alemán como en el repertorio ruso, como en el repertorio italiano, o sea, voces que hoy son leyendas de la ópera. Estos tipos de juego escénico, o sea, estos llegaban allí, llegaban con su propio vestuario, nada de hacer una producción de conjunto, ríete de los baúles de la Piquer, o sea, los baúles que llevaban estos eran impresionantes, llevaban con sus propias espadas, su calzado, su vestuario, ponían 4 telones detrás, se subían al escenario, no se movían y el tío cantaba. Pero si a mí me preguntas, ¿quieres además de esto ver un espectáculo teatral? Mi respuesta sin ninguna duda es sí. Prefiero ver el espectáculo teatral, sin claro. Duda, sin duda ninguna. Entonces, esta evolución de conseguir grandes espectáculos teatrales es buena. Que por el camino se han hecho melonadas y ha habido cadáveres y ha habido genialidades y ha habido aprovechados.
y caraduras, diciendo, bueno, pues aquí haciendo una cosa que más o menos, pues hablan de mí y que hablen de mí aunque sea mal, ¿no? Se han hecho cosas estupendas y se han hecho auténticas estupideces. Con los seres humanos, o sea, de transformaciones, de transposiciones. Ahí querían. En el teatro real hemos visto hace un par de temporadas un Peter Grimes absolutamente maravilloso, o vimos un Capricho de Strauss delicioso, y hace bastantes años Jonathan Miller cogió un Rigoletto para la English National Opera, que además en la English National Opera, en Londres tienes la ENO, la English National Opera, y tienes la Royal Opera House de Covent Garden. Y en la English National Opera, para acercar la ópera a la gente, la cantan con traducciones en inglés, que nos puede parecer un horror, y me parece un horror. Pero bueno, es evidente que acercan o sea, si la gente va y entiende lo que dicen los cantantes, está más cerca, ¿no? Sí, porque al final la ópera está contando una historia, entonces es muy importante entender lo que se están contando entre los personajes y el drama o la trama que se mantiene ahí. Pues convierte al duque de Mantua en un jefe de la mafia en Nueva York en los años 50. Ahí va. En Rigoletto a su barman, y Gilda es la hija del barman. Y dices, ¡qué horror! Mira, se inspiró en cuadros de Hopper y hizo una puesta en escena que fue maravillosa. O sea, contado así, dices, Rigoletto, un barman, pero qué estupidez. El duque de Mantua del siglo XV. O sea, porque eso, digo yo que Verdi se lo habrá currado, se lo ha pensado. No, o sea, fue una puesta en escena que hoy es legendaria también. Sí. O sea, y es que era el tercer acto de Rigoletto, era el cuadro de Hopper del bar. Pero a ver, Ricardo, un segundo, que me encanta esta conversación que estamos teniendo porque seguro que muchos oyentes ya te quieren localizar en tu programa de radio del que luego hablaremos para seguirte preguntando. Pero vamos a ver, yo soy Verdi, soy del siglo XIX y me planteo escribir una obra inspirada en el siglo XV o personajes del siglo XV. Sí. Digo yo, si Verdi ahora levantara la cabeza de su tumba y se viera su obra currada, pensada en un determinado periodo histórico, pues reconvertida en algo de lo que pasa en los años 20 o de lo que pasaría ahora, pues yo pienso que igual no es respetar mucho la idea del creador original. Dos cosas. El respeto a la obra original no consiste solo en seguir representando Rigoletto siempre de la misma manera. Esto no tiene sentido en el mundo del arte. El arte tiene que evolucionar. A ti que te gusta tanto la pintura y que sabes tanto de pintura, tú sabes que si hubiéramos seguido haciendo pintura figurativa no tendría sentido. Yo creo que la gran diferencia es hacerlo bien y hacerlo mal. Ahí está. ¿Dónde estaría el talento ahí? Esto de lo que estamos hablando, el reconvertir a tiempos modernos algo que alguien se pensó en el siglo XIX, XVIII, XVII, ¿cuál es la diferencia entre eso que es bueno y no? Y lo mismo pasa al cantar, ¿eh? Eso es muy evidente. Solamente con tener un par de oídos es suficiente esto. Vamos a ver, Verdi, Velázquez y los grandes artistas, si se distinguen por algo, es por tener una mentalidad abierta. Hay un artista como Verdi que evoluciona desde el Verdi de Oberto, de sus primeras obras, Lombardi, a componer al final de su carrera un Otello y un Falstaff. Es un hombre con una cabeza abierta, una capacidad de adaptación, de incorporar cosas nuevas y de no rechazar lo que viene. Y eso todos los grandes artistas lo tienen. Incluso pisan territorios que no habían estado pisados por otros. Por eso son tan grandes. Y eso lo hace Velázquez, lo hace Verdi, lo hace Wagner, y lo hacen todos, lo hace Mozart, y lo hacen todos los grandes. Por eso son grandes. Entonces, yo no creo que cuando vieran, o sea, yo creo que de entrada cualquier gran artista, cuando ve su obra representada de otra manera, estoy casi seguro que, claro, yo cómo voy a saber lo que pensaba Verdi, pero estoy casi seguro que lo primero que haría era sentarse y ver. Y luego, además, su obra se está representando porque esa obra la escribe, o sea, Rigoletto, estamos hablando de Rigoletto, lo escribe Víctor Hugo, escribe un drama en verso, teatro romántico francés. El 11 de marzo de 1851 lo estrena Verdi en el Teatro de la Fenice de Venecia y estamos en el año, casi en el 2024, que es cuando se representa. Pues no se puede representar lo mismo que en 1851, es decir, han pasado muchas cosas desde entonces. ¿Dónde creo que está el talento? El talento está en ponerse al servicio de la historia, de la obra y de los personajes, y no poner la obra
el autor y los personajes al servicio tuyo para que hablen de ti. Ahí es donde yo creo que está la malversación de talento ajeno. Pero el director de escena tiene que estar a favor de la obra, tiene que hacer que la obra le llegue mejor, tiene que entrar en la esencia de la obra y contar esa esencia de la obra al teatro que asiste a la sala. El tipo que hace eso bien es un tipo con talento. Y el tío que repite mantras y recurre a lo facilón, a lo provocativo y demás, está usurpando. O que quiere contar una historia, me da lo mismo, de las que ahora se lleven, ¿no? Vamos a hablar una obra de feminismo, de transparencia, de lo que sea. Si tú quieres contar algo, escribe una obra, llena el teatro y que la gente vaya a verte. Ahí está. Pero no te sirvas de una obra ajena. Es increíble, la conversación con Ricardo de Cala siempre es como que se queda corta. Se nos va el tiempo, Ricardo, y vamos a retomar la idea inicial con la que empezamos esta conversación, donde quiero invitar a las personas que nunca han oído ópera o que les parece que va a ser difícil o que les da la sensación de que no la van a entender. Mira, Tosca es un thriller, y es un thriller que se desarrolla en menos de 24 horas. O sea, esto lo podría coger cualquier director de Hollywood y hacer un thriller de esto. Muy bien. Hay pasiones, hay torturas, un intento de violación, asesinatos, amor, una causa política detrás. Muy bien. Y esto se hace, la obra dura menos de 2 horas, los 3 actos, los 3 personajes centrales son poderosísimos, súper atractivos. El villano es uno de los mejores villanos que escribió Puccini nunca jamás. Y si ustedes están acostumbrados a ver thrillers en el cine en el que están 2 horas, pues estén 2 horas, un poco menos, viendo Tosca. Y tienen otro thriller. Pues a lo largo de este episodio hemos intercalado pedacitos para que oigan nuestros seguidores que esto no es tan malo, sino que puede ser muy, muy bueno. Ricardo, nuestros seguidores, los oyentes, ¿dónde pueden escucharte en Radio Nacional de España? Llevas un cuarto de siglo de vida enseñando, pero para quienes no te conozcan todavía, ¿dónde te sintonizan? Pues en Radio Clásica yo hago un programa todos los sábados por la tarde de 7 a 11, de 7 de la tarde a 11 de la noche, 4 horitas, en las que siempre o casi siempre escuchamos una ópera y además escuchamos siempre alguna cosa más. Y además existen podcasts, como atestigua esto que estamos haciendo, de todos los programas de Maestros Cantores, que es el nombre de mi programa, en el que pueden escucharme. Y además en RTV Play también se pueden acceder a todos los programas cuando no lo te pueden escuchar en vivo y en directo. De Ricardo de Cala, un gran amante de la ópera, evidentemente conocedor de la ópera también, pero sobre todo un gran docente. Así que millones de gracias, Ricardo, por compartir este rato con nosotros Ha sido un placer. Y que sigamos escuchando buena música. Muchas gracias, Alejandra. Un placer estar contigo. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Ma tu
Smoglie